Muy buenas tardes, noches, días a los que están acá, a los que nos van a ver luego, luegamente, como me parece, luego en las redes sociales que son Urantias del Amor en YouTube, en Facebook y en iVoox. Eh, un saludo muy especial y gracias a los que nos están acompañando acá directamente en esta sala de Zoom. Hoy con la colaboración nuevamente de José Iván Muñoz, cariñosamente J. Musa, seguimos viendo la historia de Urantia. Hoy entramos de lleno en el documento número 60, Urantia durante la era primitiva de la vida terrestre. Aquí nos encanta que todos nos colaboremos y los que quieran leer tienen también voz para leer. Entonces, ya antes de empezar, llamamos a este ajustador del pensamiento, a todos los maestros iluminados, a todos aquellos seres celestiales, para que abran nuestra mente a a esta revelación y a este conocimiento que nos dan sobre nuestro bello planeta, el cual habitamos, llamado Durante. Para darle entrada, empiezo leyendo y luego alza la manito o me dice quién quiere seguir leyendo el segundo capítulo. Entonces, mi Edilberto, si eres tan amable de compartir pantalla para empezar a leer. ¿Sí Bueno, lo están viendo? perfectamente, sí, señor. Documento 60. Urantia durante la era primitiva de la vida terrestre. La era de la vida marina exclusiva ha llegado a su fin. Todos los siguientes factores conspiraron enormemente a cambiar el clima global en todas las regiones bien apartadas de la zona ecuatorial. La elevación terrestre, la corteza y océanos en enfriamiento, la restricción y consiguiente profundización del mar, acoplados con un gran aumento de tierra en las latitudes ecuatoriales. Las épocas finales de la era anterior constituyeron efectivamente la edad de las ranas, pero estos predecesores de los vertebrados de tierra ya no predominaban, habiendo sobrevivido en cantidades muy reducidas. Muy pocos tipos sobrevivieron a las rigurosas pruebas del periodo precedente de tribulación biológica. Aún las esporofitas estuvieron a punto de extinguirse. ¿Subes, por favor? Primero, la edad primitiva de los reptiles. La mayor parte de los depósitos de erosión de este periodo fueron conglomerados, esquisto y arenisca. El yeso y las capas rojas a través de todas estas sedimentaciones, tanto sobre América como sobre Europa, indican que el clima de estos continentes fue árido. Estos territorios áridos estuvieron sujetos a una gran erosión ocasionada por violentos y periódicos aguaceros en las tierras altas circundantes. Se encuentran pocos fósiles en estas capas, pero sí se pueden observar numerosas huellas incrustadas en la arenisca dejadas por los reptiles terrestres. En muchas regiones, el depósito de arenisca roja de 300 metros de espesor, que corresponde a este periodo, no contiene fósiles. La vida de los animales terrestres no fue continua, sino en ciertas partes de África. Estos depósitos varían de 1.000 a 3.000 metros de espesor y llegan hasta 5.400 metros en la costa del Pacífico. En épocas posteriores se introdujo lava violentamente entre medio de muchas de estas capas. Los acantilados del río Hudson se formaron mediante la extrusión de lava basáltica entre estos estratos triásicos. La acción volcánica fue extensa en diferentes partes del mundo. Se pueden encontrar depósitos de este periodo en Europa, máxime en Alemania y Rusia. En Inglaterra, la nueva arenisca roja corresponde a esta época. La caliza se asentó en los Alpes meridionales
a consecuencia de una invasión marina y presentemente se puede observar a manera de muros peculiares, picos y pilares de caliza dolomítica propios de esas regiones. Esta capa se encuentra en toda África y Australia. El mármol de Carrara proviene de tales calizas modificadas. Nada de este periodo se encontrará en las regiones australes de Sudamérica, pues aquella parte del continente permaneció sumergida y, por consiguiente, no presenta más que un depósito acuático o marino contiguo a las épocas precedente y subsiguiente. Hace 150 millones de años comenzaron los primeros periodos de vida terrestre de la historia mundial. La vida, por lo general, no prosperó en gran medida, pero sí prosperó mejor que durante la ardua y hostil etapa final de la era de la vida marina. Al principiar esta era, las partes orientales y centrales de Norteamérica, la mitad septentrional de Suramérica, la mayor parte de Europa y toda Asia están bien elevadas por encima del agua. Por primera vez, Norteamérica se halla geográficamente aislada, pero esto no dura mucho tiempo, ya que el puente terrestre del estrecho de Bering, dentro de poco tiempo, vuelve a emerger, uniendo el continente con Asia. Se desarrollaron grandes depresiones paralelas a las costas del Atlántico y del Pacífico en América del Norte. Apareció en Connecticut la Gran Falla Oriental, un lado de la cual llegó con el tiempo a hundirse más de 3 kilómetros. Después, muchas de estas depresiones norteamericanas y muchas cuencas de lagos de agua dulce y salada de las regiones montañosas se llenaron de los depósitos de la erosión. Posteriormente, estas depresiones terrestres rellenas se elevaron considerablemente a causa de los flujos de lava que corrían por debajo de la tierra. Corresponden a esta época los bosques petrificados de muchas regiones. La costa del Pacífico, que solía permanecer por encima del agua durante las sumersiones continentales, descendió, con la excepción de la parte sur de California y de una isla grande que existía en aquel entonces en lo que hoy en día es el Océano Pacífico. Este vetusto mar californiano poseía una gran riqueza de vida marina y se extendía hacia el este hasta comunicarse con la antigua cuenca marina de la región del Oeste Medio. Hace 40 millones de años, súbitamente, después de una breve aparición de los dos antepasados prerreptiles que se habían desarrollado en África durante la época anterior, los reptiles aparecieron totalmente completos en su forma. Con rapidez se desarrollaron, originando poco tiempo después cocodrilos, reptiles escamosos y finalmente serpientes marinas y reptiles voladoras. Rápidamente desaparecieron sus predecesores transitorios. Estos dinosaurios reptiles que iban evolucionando a un paso acelerado, pronto se volvieron los monarcas de esta edad. Ponían huevos y se distinguían de todos los demás animales por su cerebro pequeño, que pesaba menos de medio kilo para controlar un cuerpo que, con el tiempo, llegó a pesar tanto como 40 toneladas. Los reptiles primitivos, sin embargo, eran de menor tamaño, carnívoros y caminaban en forma similar a los canguros, apoyándose sobre sus patas traseras. Tenían los huesos huecos característicos de las aves y posteriormente desarrollaron a tener solo 3 dedos en las patas traseras. Por tanto, gran parte de sus pisadas fosilizadas han sido confundidas con las aves gigantes. Después evolucionaron los dinosaurios herbívoros. Estos caminaban sobre las 4 patas y una rama de este grupo desarrolló una coraza protectora. Varios millones de años después aparecieron los primeros mamíferos. Eran no placentarios y no tardaron en resultar un fracaso rotundo, pues ninguno sobrevivió. Fue este un intento experimental de mejorar los tipos mamíferos, pero no dio resultado en Urantia. La vida marina de este periodo era exigua, pero mejoró rápidamente con la nueva invasión de los mares, que nuevamente produjo extensas costas de aguas poco profundas.
puesto que había más aguas de poca profundidad alrededor de Europa y Asia, se encuentran los lechos más ricos en fósiles por estos continentes. Hoy por hoy, si queréis estudiar la vida de esa edad, no dejéis de examinar las regiones Himalaya, siberiana y mediterránea, así como la India y las islas de la cuenca del Pacífico Austral. Un rasgo prominente de la vida marina era la presencia de las huestes de los hermosos amonites, cuyos restos fósiles se encuentran por el mundo entero. Hace 130 millones de años, los mares habían cambiado muy poco. Siberia y Norteamérica estaban unidas por el puente terrestre del estrecho de Bering. Especies de vida marina abundantes y singulares aparecieron en la costa pacífica de California, donde se desarrollaron más de 1.000 especies de amonites a partir de los tipos superiores cefalópodos. Los cambios de vida en este periodo fueron en efecto revolucionarios, a pesar de ser transitorios y graduales. Este periodo se extendió a lo largo de 25 millones de años y se conoce como el periodo Triásico. Le damos la bienvenida a Tatiana. Estás muteado. Voy a tratar de ilustrar un poco lo que acaba de leer Angelita acerca de este documento 60, que es complementario al 59 que estábamos leyendo anteriormente. Y veíamos cómo hablaba que es el final de la época de la rana, siendo las ranas una época muy floreciente. De hecho, se han encontrado fósiles donde hubo ranas gigantescas mm, que eran capaces de comer dinosaurios. Y el tamaño de estos animales era tan supremamente grande, era debido a que con el cambio de la temperatura, ellas tenían que hacerse mucho más grandes y al hacerse más grandes, pues almacenaban más cantidad de energía. Y de esa manera era una manera de soportar las bajas temperaturas y así pues aumentar su fertilidad. Esta fue una de las estrategias que utilizaron las ranas y esta es una especie atávica muy importante para el ser humano. También nos habla de que una de las especies que estuvo a punto de estar extintas fueron las esporofitas. Las esporofitas son aquellas que se reproducen, como lo dice la palabra, con base a las esporas, como son los helechos y los musgos. Y estas especies, increíblemente, debido a a las altas temperaturas, alta no, las bajas temperaturas estuvieron a punto de estar extintas. Quiero hacer énfasis con respecto a la rana como una especie atávica para todo el género humano, porque Urantia hace mucho hincapié cuando dice que por solo 5 centímetros eh, la rana estuvo a punto de desaparecer y que eso hubiese cambiado de alguna manera radicalmente la evolución del género humano. Seguramente no estaríamos los seres humanos como dominantes del planeta, sino sería otra especie. Y hay que ver cómo la rana ha sido un símbolo muy importante para todas las culturas indígenas precolombinas. Y para ellos ha representado no solamente considerada como el mensajero de los dioses o como el símbolo de la fertilidad, sino que también es un símbolo de la riqueza, porque se ha representado mitológicamente en todas las culturas precolombinas, este antepasado de los seres humanos. O sea que nuestros antepasados la tenían clara, sabían que la rana era una especie afín con los seres humanos y que si no fuese por ella, por esa especie, no existiría la especie humana. Y quiero también aprovechar que, como ingeniero ambiental que soy, aprovechar para decir que las ranas ya tienen un día en el año que se celebra justamente el 20 de marzo y esta fecha busca concientizar a todas las personas acerca del equilibrio
y de la pérdida de la cantidad de especies que hay en este momento. Por ejemplo, se dice que en el momento hay alrededor de unas 7.400 especies en el planeta, de las cuales 2.000 están en peligro de extinción. Y esto se obedece a las altas temperaturas, ya que ellas con 1 o 2 grados de variación desaparecen. Ahí tenemos una hermosa colección de ranas colombianas que son llamadas ranas dardo, porque los indígenas utilizan su veneno de la dermis. De hecho, por eso tienen los colores tan llamativos, porque avisan a los depredadores de que si se la comen, eso seguro es muerte fija. Entonces, estas especies están muy amenazadas en el Chocó y en el Amazonas. Hay todo tipo de estas especies muy, muy amenazadas, no solamente por la temperatura, sino que también ha habido un tráfico ilegal de ellas, especialmente a Estados Unidos. Y hay una especie que es la que más amenazada está en Colombia, que es la especie que se llama rana de cristal. Esta rana de cristal, como pueden ver, en la parte inferior, cuando uno la gira, se ven todos sus órganos y uno le puede ver el corazón moviéndose y todo lo que tenga en el intestino, absolutamente todos ahí, son todos sus huesos. Esta especie, hay algunas variedades aquí en Colombia y están muy, muy amenazadas. Así que el declive de ellas es por el calentamiento global especialmente, pero también por la influencia de los insecticidas, porque ellas se alimentan de insectos y esto ha disminuido la cantidad de insectos que hay disponibles para ellas. Y de verdad que es una especie que, siendo tan afín a nosotros, está muy, muy amenazada. Otro aspecto que nos habla el libro en este capítulo, habla de que en esa edad de los reptiles, la capa roja sedimentaria que se observa cuando uno ve capas hasta de 5 kilómetros de tierras rojas. Estos son terrenos extremadamente erosivos, ocasionados por esos periodos donde estuvo la tierra expuesta y se ven capas y capas de tierra roja o de tierras amarillas. Es porque de alguna manera esas tierras en alguna época estuvieron expuestas a altas temperaturas. Em, Hay una palabra que me llamó mucho la atención ahí cuando estuve leyendo el documento y es acerca de un material que llama que marga. Yo investigando qué es la marga, es el tipo de roca sedimentaria que está compuesta principalmente de calcitas y de arcillas, pero como están, no están unificadas, sino que están mezcladas, por eso tiene ese color como grisáceo, blanquecino. Y entonces ellas son indicadores de un entorno marino, de un entorno lacustre. Estos eran los lodos, los pantanos de los fondos de los pantanos y que al tener grandes presiones se fueron solidificando. ¿Tenemos una mano levantadita o más tarde hacemos las preguntas? Eh, Cuando termines esta presentación, hacemos las preguntas. ok, entonces hay que ver, por ejemplo, hablan de que las columnas de basalto que hay alrededor del río Hudson. Aquí tenemos una fotografía que se ven que son láminas, que son como columnas. Eso significa el momento en que la lava se fue solidificando y como eran muy calientes y líquidas y se enfrían demasiado lento, ese enfriamiento lento hace que forme columnas. Miren que se van como en columnas. Eso es muy típico en las orillas del río Hudson. Otro de los materiales que nos habla este documento es acerca del mármol de Carrara. El mármol de Carrara es un tipo de mármol extraído de las canteras de Toscana, en los Alpes italianos. Este tipo de mármol es muy admirado y utilizado por los arquitectos, por los interioristas, por los decoradores en todo el mundo, porque tiene múltiples aplicaciones e incluso fue el mármol preferido de Miguel Ángel para todas sus esculturas, a excepción del David, porque creo que eso fue un trueque con otro pintor. Entonces, él no lo escogió directamente, sino que le pareció tan bonito
en otro de sus colegas, y entonces hizo un trueque para poder tener ese mármol y hacer tan hermosa escultura. Entonces el mármol de Carrara todavía se extrae y data de esa época. Ahí, también nos habla que en el estrecho de Bering, que es un amplio territorio que en este momento sabemos que hubo una época en que fue un puente natural donde pudo cruzar del Asia a América del Norte, no solamente las especies faunísticas, sino que el mismo ser humano atravesó este estrecho que en este momento alcanza unos 1500 kilómetros aproximadamente, donde une pues todo lo que es Siberia y la parte de Alaska. Aquí tenemos una fotografía satelital que ve que es muy pequeño porque de hecho el estrecho forma parte pues de la historia humana en todos los sentidos, porque hace 36.000 años se convirtió pues en un pasillo terrestre donde se transitaban, el tránsito fue alrededor de 10.500 años que se permitió la migración humana y de especies porque es que la profundidad actual, por ejemplo, de esa zona es solo de 30 o 40 o 50 metros aproximadamente. Según las teorías más aceptadas, eh, hubo una época en que estaba completamente descubierta. Entonces, por eso pues, se convirtió en un terreno fácil de transitar. Otro de los aspectos que nos habla esta parte que se acaba de leer Angelita es que los reptiles por primera vez empezaron a caminar erguidos en cuatro patas, porque fue una adaptación que se hizo. Imagínense ustedes un reptil herbívoro del tamaño de una vaca, con el cráneo nudoso y con una armadura ósea en la espalda. Este tipo de animal pudo haber sido el que están viendo ahí es el primer tetrápodo, o sea, tetra es cuatro patas. Tetrápodo con una postura completamente erguida. Este se llama el bunostego. El bunostego em, se cree que fue uno de los primeros habitantes y era habitante de una zona desértica extremadamente seca. Eran muy resistentes y eran capaces de sobrevivir en estos ambientes tan estériles. En el momento se han encontrado fósiles de dinosaurios que emplumados, empollando sus huesos. Este es el fósil que se ve aquí, que tiene alrededor de unos 20 huevos en toda la nidada. Y cuando se toma rayos X de estos huevos, se observan los pequeños fetos al interior del huevo demostrando pues que ellos eran, o sea, esto es una demostración científica de cómo los dinosaurios protegían sus nidos. Generalmente aquí hay una recreación artística de cómo pudo haber sido este fósil, el primer, o sea, que este primer dinosaurio o primer fósil de dinosaurio incubando los huevos, y donde hay un embrión reconocible eh, son algo verdaderamente extraordinario. Esta nidada se encontró en China y se cree que fue alrededor de unos 70 millones de años, lo que parece ser oviraptor, de adulto mediano. Entonces, para ir terminando, nos dicen que los reptiles evolucionaron en todos los tamaños, desde los lagartos más gigantescos eh, hasta los más pequeños. Según los pólisis encontrados por los científicos, se sabe ahora que podían llegar hasta 40 metros de longitud y 20 de altura, equivalentes como quien dice a un tercer piso de un edificio. El dinosaurio más pequeño que hasta ahora se ha encontrado tenía el tamaño de un colibrí o de una abeja. O sea, son extremadamente, son muy extremos en este caso. Hay una zona de los lechos de Morrison en Montana, en el Colorado, que son estos montes que observamos en el lado de acá, donde se han encontrado la mayor cantidad pues, de fósiles hasta el momento.
es una verdadera cantera, porque es que en estas rocas sedimentarias al oeste de Estados Unidos, y se llama pues el nombre de Morrison, que fue como que el primero que hizo investigaciones en ese lado. Entonces, estos eran puros fangos, puras areniscas de color gris oscuro, verdoso, rojizas. La mayoría de estos fósiles se encuentran en estos lechos y se ha visto una variedad impresionante. eh, Pueden alcanzar inclusive hasta 1500 de metros de altura estas acumulaciones de arcillas en ese lecho. Yo creo que podemos dejar ahí por el momento y vamos a seguir más adelante hablando de estos fósiles y de estos especies propias de esta época. Vamos a dejar aquí de compartir. Perfecto. Olga, tú querías preguntar algo, adelante. Sí, quería preguntarle a J. Musa, eh, la palabra súbitamente, que ha sido la única parte donde yo la he encontrado respecto a la teoría de la evolución de Darwin, ¿a qué se refiere? Si ese es un golpe de arriba, una modificación que se hace premeditada y preconcebida, esa sería una pregunta. Y lo otro es que, eh, si me puede explicar por qué en el libro Urantia nos dicen que nosotros tenemos de la rana atávica. No tengo entendido que nosotros tengamos un poco parecido físicamente a una rana, pero ¿por qué le dan tanto valor a eso? Yo me resisto a creer que soy una rana en potencia, o fui, o se evolucionó, no sé, pero me produce problemas. Eso nomás, gracias. Muy buenas preguntas. La primera, cuando el libro hace énfasis en letra cursiva e incluso la pone en negrilla, cuando dice repentinamente, significa que los portadores de vida, que son los que ingenieros genéticos del sistema que trajeron eh, la información para que se fuera desarrollando y que evolutivamente se fuera adaptando a los diferentes ecosistemas, esta información que ellos trajeron, o esta semilla tábica, que está planeada para que cada vez que hay un cambio en el ecosistema, ella se pueda captar. E incluso los portadores de vida pueden manipular el medio ambiente para que las especies se sigan dando. La actividad de los portadores de vida, de estos ingenieros genéticos, solamente se suspende en el momento en que la vida consciente surge en el planeta. Entonces, mira que en ese momento todavía no había seres humanos conscientes, sino que ellos podían manipular de tal manera que de una especie diera el salto a la siguiente. Y por eso es que hace énfasis en que no hay eslabones perdidos, sino que justamente esos cambios bruscos, esos cambios repentinos son manipulaciones de estos portadores de vida. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, con respecto a por qué la rana es tan importante como especie atávica, es que dado a que ella tiene la característica de anfibio, donde está en los dos medios del medio terrestre, pasó del medio acuático al medio terrestre, si no hubiese existido ese eslabón, entre comillas, de la cadena evolutiva, no hubiese desarrollado los primeros homínidos. De hecho, se habla que el lemur, que es el que dio origen a los prosimios, donde surgió el ser humano, también estuvo amenazado por mucho tiempo. Por eso se habla que los lemures también son una especie atávica. Entonces, primero está la rana como especie atávica, que es afín a nosotros en todos los aspectos genéticos. Y yo no sé si usted recuerda, pero nosotros los viejitos, hasta los años 60 70 aproximadamente, se hacían pruebas de embarazo utilizando la orina de la mujer en ranas, de tal manera que cuando la rana ella era el indicador que permitía saber que las hormonas de la mujer estaba encinta. Entonces, ¿por qué? Porque si no existe ninguna otra especie que tenga esa afinidad genética que pueda detectar las hormonas humanas, porque son afines a nosotros. Y así podíamos hablar muchos ejemplos acerca de la importancia de las ranas,
porque como le estaba haciendo énfasis, las diferentes tribus precolombinas sabían de la importancia de este ser y por eso la adoraban casi como un dios, porque sabían que si no hubiese ranas, no habría humanos. Impresionante, impresionante, porque yo iba a hacer la misma pregunta de Olga. Yo decía, ¿al fin venimos de la rana o del lémur? ¿De cuál venimos? Gracias. Entonces fue muy interesante y la rana detecta la hormona que empieza a segregar una mujer embarazada que se llama gonadotropina y esa solamente se da en el embarazo y solo le da a la mujer gonadotropina y esa era la que la rana detectaba. ¿Alguna pregunta más o seguimos adelante? Mi Sí, hermanita. si me permites, me Ah, bajaron la claro, adelante, novia. Es que le quería preguntar a Jotica, porque yo de todo lo que he leído no he logrado tener claro ese paso del estrecho de Bering. Este, pasaron por sobre el hielo y se hieló todo y pasaron por ese hielo, o fue que se deshieló y llegaron hasta el fondo donde tocaron tierra y pasaron caminando por tierra. ¿Cómo fue? Cuéntame. El estrecho de Bering durante 10.500 años estuvo seco, estuvo sin agua. Incluso fue un movimiento telúrico el que hizo que los mares invadieran ese terreno. Y por eso cuando miramos la profundidad que tiene esa zona de Bering, solamente llega cuando mucho de 30 a 50 metros de profundidad, no es mucho. Lo cual significa que durante la época que estuvo seca, eh, y justamente en el periodo glacial se formó un puente de hielo, ese puente de hielo que podía pasar tranquilamente y no solamente pasaban humanos, sino que también muchas especies faunísticas pasaron por ese estrecho y el tiempo fue muy considerable, o sea, 10.500 años de que existió un puente natural entre los dos continentes era suficiente como para que hubiese migración humana y migración de las especies faunísticas. Pero pasaron por encima del Del puente y el hielo, puente era sí. de hielo. De hielo, sí, básicamente de hielo, y O sea que algunas zonas caminaron eran, sobre el hielo. algunas partes eran también pantanos y rocosos, porque eran pantanos rocosos, pero generalmente era más que todo hielo. Mm. ¿Y por qué habla de puente? O sea que abajo había vacío o había No, agua. no, no, no. Es que nosotros tenemos la idea de que puente es para donde pasa, siempre pasa algo debajo. No, en este caso, tender un puente es unir dos extremos. Estamos uniendo el continente asiático, de lo que es Siberia, uniéndolo con lo que es en este momento la zona de Estados Unidos, en Alaska. Es un puente, o sea, es unir dos continentes. Un Eh, puente es una unión entre es dos unido, sí. puntos. No es porque pasara nada por debajo, no. Pero Eh, entonces el fondo de los 30 metros abajo, el fondo, Es lo que es en la actualidad. pero ellos pasaron pi- sobre Cuando, tierra. sí, Los que pasaron sobre tierra, no sobre hielo. las dos cosas, porque durante esos 10.000 años, 10.500 años que pasó, hubo una glaciación. Al principio eran pantanos lacustres, zonas más que todo rocosas, Ya. pero a medida que se fueron bajando las temperaturas, se fue tornando en un puente de hielo. Ah, ya. Bueno, gracias, Jotica. Con gusto. Gracias, novia. Tenemos una manito Olguita, levantada. Mm. Olguita otra vez. Adelante, Hoy, Olguita. una última pregunta, Jotita, por favor. Mira, a mí me enterneció mucho cuando leí el libro Durantia, que los pobrecitos dinosaurios con 500 gramos de cerebro y su cuerpo una tonelada se murieron de hambre. Y yo cuando lo cuento lo encuentro en una novela y un cuento. Dime, ¿cómo ellos estaban poblando toda la tierra o se circuncidaron a una localidad? Porque se han encontrado restos, tengo entendido, aquí en Argentina y en muchas partes, ¿no? De ellos. Entonces, ¿cómo se pudieron trasladar esos muertos de hambre? No sé. Es una pregunta bien tonta. Muy Fabulosa, buena Olga, fabulosa. Mira que
el periodo de los dinosaurios fue muy, muy largo en el planeta, por lo tanto, ellos se fueron adaptando a todos los ecosistemas, a todos los climas y a todos los continentes. Por eso los hay desde gigantescos con cerebros pequeñísimos, que eso hizo que no se pudieran adaptar a los ecosistemas, desde hasta pequeños dinosaurios del tamaño de una abeja, dice la ciencia. Inclusive, cuando uno mira un colibrí es un dinosaurio en miniatura. De ese tamaño, inclusive hay un fósil, en realidad es un ámbar, no sé si reconocen lo que es un ámbar, que es una resina en la Mm, cual, por fruto del exudado que tiene un árbol, ahí se pegan los insectos, en este caso se pegó uno de esos dinosaurios, y hay un ámbar que habla de un pequeño voladorcito, no, de un pequeño lagartijito, pero de los dinosaurios que se quedó pegado en ese ámbar, y por eso sabemos que existen dinosaurios de ese tamaño, porque quedó atrapado en el ámbar. Es una belleza de animalito, pequeñísimo. Y inclusive mire que usted mira en las tierras calientes los geckos, las salamandras, esos animalitos, es como ver un dinosaurio en miniatura. ujú. Bueno, Gracias, muchas gracias. a ti por participar. ¿Quién quiere leer? Amanda, ¿nos ayudas? Amanda, entró y se fue. ¿Quién quiere leer? No, ayuden, por favor, participen. Mm. Edilberto, tú mismo, ¿Aarón quiere leer? Señora, con mucho gusto, es que no me ha podido conectar. Ah, bueno, Aarón, tú lees el próximo. Adelante, Amanda. Ok, Gracias. con gusto. El punto 2, el fin de la edad de los reptiles. Hace 120 millones de años comenzó una fase de la edad de los reptiles. El gran acontecimiento de este periodo fue la evolución y ocaso de los dinosaurios. La vida animal terrestre alcanzó su máximo de desarrollo en cuanto al tamaño y al finalizar esta edad había prácticamente perecido esfumándose de la faz de la Tierra. Los dinosaurios evolucionaron en todos los tamaños, desde una especie de poco más de medio metro de largo hasta los enormes dinosaurios no carnívoros de casi 23 metros de largo, a los cuales hasta la fecha ninguna criatura viviente les ha igualado en tamaño. El más grande de los dinosaurios se originó en el oeste de América del Norte. Estos monstruosos reptiles están enterrados en todas las regiones de las montañas rocosas a lo largo del entero litoral atlántico de Norteamérica, en Europa Occidental, Sudáfrica y la India, pero no en Australia. Estas macizas criaturas se hicieron menos activas y fuertes a medida que crecían en tamaño, pero requerían una cantidad tan desmesurada de alimentos y la tierra estaba tan atestada de ellos que literalmente se murieron de hambre y se extinguieron, pues carecían de la inteligencia para sobrellevar la situación. En este momento, la mayor parte del este de Norteamérica, que durante mucho tiempo había estado elevada, había bajado de nivel y había sido arrastrada hacia el océano Atlántico, de tal modo que la costa se extendía varios cientos de kilómetros más allá de donde llega hoy. La parte oeste del continente aún estaba elevada. No obstante, estas regiones, inclusive después, fueron invadidas por el Mar del Norte y el Pacífico, que se extendieron hacia el este hasta la región de Black Hills en Dakota del Sur. Esta era una edad de agua dulce que se caracterizaba por muchos lagos interiores, tal como lo acusan los abundantes fósiles de agua dulce de los llamados lechos de Morrison en Colorado, Montana y Wyoming. El espesor de estos depósitos combinados de agua dulce y salada varía de 600 a 1500 metros, muy poco caliza. Sin embargo,
está presente en estas capas. El mismo mar polar que tanto se extendió hacia el norte por Norteamérica, asimismo cubrió toda Sudamérica, salvo la incipiente cordillera de los Andes. Se inundó la mayor parte de China y Rusia, pero la invasión acuática fue la mayor en Europa. Durante esta sumersión se sentó la bella piedra litográfica de Alemania Meridional, aquellos estratos en los que se conservan como si fueran de ayer mismo fósiles tales como las delicadísimas alas de insectos antiguos. La flora de esta edad era muy similar a la de la edad anterior, perdón. Persistían los helechos, en tanto que las coníferas y pinos se iban asemejando cada vez a las variedades de hoy en día. Aún se estaba formando un poco de carbón a lo largo de las márgenes del Mediterráneo. El retorno de los mares mejoró el clima. Los corales se propagaron hasta las aguas europeas, atestiguando que el clima seguía siendo suave y estable, pero no volvieron a aparecer jamás en los mares polares que poco a poco iban enfriándose. La vida marina de estos tiempos se mejoró y se desarrolló considerablemente, sobre todo en las aguas europeas. Tanto los corales como los crinoideos aparecieron temporalmente en mayores cantidades que en tiempos pasados. Sin embargo, los amonites dominaban la vida invertebrada de los océanos. Su tamaño medio iba de 7 a 10 centímetros, aunque una especie alcanzó un diámetro de 2,5 metros. Las esponjas estaban en todas partes y seguían evolucionando las sepias, así como las ostras. Hace 110 millones de años continuaban desplegándose los potenciales de la vida marina. Entre las destacadas mutaciones de esta época figuró el erizo de mar. Los cangrejos, las langostas y otros tipos modernos de crustáceos se desarrollaron plenamente. Se produjeron marcados cambios en la familia de los peces, apareciendo por primera vez un tipo de esturión. Sin embargo, las feroces serpientes marinas, descendientes de los reptiles terrestres, aún infestaban todos los mares y amenazaban con aniquilar la entera familia de los peces. Esta seguía siendo la edad de los dinosaurios por excelencia. Atestaron estos la tierra hasta tal punto que 2 especies se adaptaron al agua para subsistir durante el precedente periodo de la invasión marina. Dichas serpientes de mar representan un paso atrás en la evolución. En tanto que algunas especies nuevas iban haciendo progresos, ciertas especies se quedan estancadas y otras tienden a retroceder, revirtiendo a un estado anterior. En efecto, así sucedió con estos dos tipos de reptiles que abandonaron el medio terrestre. Andando el tiempo, las serpientes de mar crecieron tal tamaño que se hicieron muy lerdas y con el tiempo perecieron porque no tenían el cerebro lo bastante grande para proteger sus enormes cuerpos. Su cerebro pesaba menos de 50 gramos y eso que estos descomunales ictiosauros algunas veces alcanzaban 15 metros de largo y en su mayoría superaban los 11 metros. Los cocodriloideos marinos también constituyeron una reversión del tipo de reptil terrestre. Mas, a diferencia de las serpientes marinas, estos animales siempre volvían a la tierra para poner sus huevos. Poco tiempo después de que 2 especies de dinosaurios emigraron al agua en un vano intento de preservarse a sí mismos, otros 2 tipos se vieron obligados a alzar el vuelo debido a la encarnizada competencia de la vida terrestre. Pero estos pterosaurios no fueron los antepasados de las verdaderas aves de las edades siguientes. Evolucionaron de los saltarines dinosaurios de hueso hueco y sus alas eran de formación similar a la de los murciélagos, con una envergadura de 6 a más de 8 metros. Estos reptiles voladores antiguos alcanzaban en su desarrollo físico 3 metros de largo y tenían mandíbulas separables,
muy parecidas a las de las culebras modernas. Durante un tiempo, estos reptiles voladores parecieron ser un éxito, pero no consiguieron evolucionar de una manera que se les permitiera sobrevivir como aeronavegantes. Representan la ascendencia de las especies de aves que no sobrevivieron. Las tortugas se incrementaron durante este periodo, apareciendo por primera vez en Norteamérica. Sus antepasados llegaron de Asia vía el puente terrestre boreal. Hace 100 millones de años, la edad de los reptiles se fue acercando a su fin. A los dinosaurios, a despecho de su enorme masa, les faltaba poco para ser, en efecto, animales sin cerebro. Carecían de la inteligencia necesaria para conseguir comida suficiente para alimentar un cuerpo de semejante tamaño. Y así perecieron estos lerdos reptiles terrestres en cantidades cada vez mayores. De este momento en adelante, a la evolución le seguirá el desarrollo de los cerebros, no el tamaño físico, y el desarrollo de los cerebros caracterizará cada época sucesiva de la evolución animal y del progreso planetario. Este periodo, que englobó el apogeo y el principio de la decadencia de los reptiles, duró casi 25 millones de años y se conoce como periodo Jurásico. Mil gracias, Amanda. Con gusto. Creo ya les comparto pantalla. Este capítulo que acabamos de leer nos habla de una época muy, muy importante a nivel geológico, donde lo que sabemos del comportamiento de estos dinosaurios se conoce como ignitas. Son las huellas preservadas de estos fósiles en forma fósil que se encuentran en las capas de arenisca en casi todos los estratos del planeta. Y estas ignitas son la evidencia de las actividades del animal durante el tiempo que estuvo desarrollándose. Los científicos estudian ese tipo de fósiles y inclusive se llaman ignólogos. Estos ignólogos estudian el conjunto de huellas e incluso con los huesos para hacer una teorización con respecto a cómo era la locomoción, cómo eran los comportamientos de estos animales. Y las ignitas pues, que se van formando, bien sea porque el suelo estaba muy blando, o era fangoso, o eran cenizas volcánicas, y a medida que se van compactando, eh, van formándose en forma de rocas sedimentarias. Posteriormente, estas rocas sedimentarias, con los procesos de plegamiento del planeta, o bien sea por los procesos de erosión de los estratos, permite que estas ignitas afloren a la superficie, y eso nos da una radiografía de una época del planeta. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto también de las diferentes ignitas de los primeros dinosaurios de 3 dedos. eh, y también se han encontrado fósiles de los antiguos insectos. eh, por ejemplo, esta roca da reflejo de lo que era una libélula gigante. La que tienen al lado la huella, que está en forma de silueta, sería el tamaño de las células, de las libélulas nuestras actuales. Pero miren la envergadura, con una envergadura de 65 centímetros aproximadamente. Y las cucarachas de la época, porque no han cambiado, sino solamente ha variado su tamaño. Pero en cuanto a la configuración de la especie como tal, no ha variado absolutamente nada. Tenemos cucarachas fosilizadas de hace 300 millones de años. Y es solo que son extremadamente gigantescas. Una cucaracha, al lado comparativamente con la cucaracha moderna, pues eran cucarachas enormes y que compartían con los dinosaurios. Se cree que todavía van a vivir después de los... Entonces los científicos saben que estas libélulas
Incluso eran tan grandes que podían atacar gatos domésticos, estamos seguros, dicen algunos biólogos. Sus masivos cuerpos eran hechos muy fuertes y se consideraban relativamente presas fáciles. Posteriormente, los océanos volvieron a tener sus caudales eh, subió el nivel con el deshielo, subieron el nivel de los océanos y eso mejoró mucho la temperatura del planeta, lo cual permitió el afloramiento de los corales. Los corales sabemos que son invertebrados, pues, porque no tienen ninguna columna vertebral, sino que en realidad los corales son una unión entre un pólipo que vive dentro de esa coraza dura y por eso es que tienen colores tan sumamente llamativos. Son ecosistemas muy importantes para la diversidad del planeta porque proporcionan el sustento a millones de personas, en especial a las naciones que son insulares, porque hay toda una industria pesquera alrededor de estos arrecifes. El problema es que hemos hecho una sobrepesca de estas zonas y en especial cuando se utiliza redes de arrastre. Esas redes de arrastre acaban con estos bosques, entre comillas, porque no es un bosque, pero lo más parecido a un coral sería un bosque, aunque sabemos que es la composición de un ser, de dos seres. Entonces, y en ese momento hay un fenómeno que aquí están viendo en esta fotografía en la parte baja, es que con el calentamiento de las aguas de los océanos, los corales están muriendo. Y a eso se le llama el blanqueamiento de los corales. Entonces, hay que un llamado de atención acerca de la contaminación de los océanos, acerca de los plásticos de los océanos, que impiden que los corales hagan su proceso de fotosíntesis y por eso ha hecho que ellos mueran. Son esqueletos antes, aquí se ve antes y después del proceso de blanqueamiento. Entonces, es como para irnos concientizando de que los corales que nos dan el alimento, porque ahí donde está la mayor cantidad de peces, están en peligro también en este momento debido a la sobrepesca, a las redes de arrastre y al calentamiento global. Hay otra especie que vale la pena llamar atención y nos habla de que las sepias no son peces, sino que son unos invertebrados extremadamente inteligentes. Son emparentados con los pulpos, con los calamares y con los nautilios. Recordemos que los nautilios son los que tienen una concha. Alrededor, en este momento hay unas 120 especies más o menos que sobreviven de esta inteligente especie, porque es una especie que ya se ha comprobado que sabe contar, que sabe, eh, piensa antes de actuar, controla más de 10 millones de células para imitar el color, a pesar de que son daltónicas. Eso es algo increíble, cómo logran igualar el mismo tono del entorno. Si son entonces, tienen memoria y se ha hecho experimentos con ellas dice, le vamos a dar un pez que les encanta al final de un experimento y les dan mientras tanto otro tipo de pez y ellas más bien esperan y esperan y esperan para que les den el que ellas necesitan, el que ellas quieren. Esta criatura fascinante tiene un control, pues, es muy astuta eh, para evadir los depredadores. Incluso ella es capaz de echar una nube de tinta eh, para, para, para escabullirse. En el 2021 se descubrió que la sepia era capaz de comer menos con tal de que recibiera su recompensa, que son su golosina favorita son los camarones. Entonces, no como hasta que no me den camarón. Es increíble todo lo que este animal tan inteligente. Otra especie que nos habla ahí Urantia es los crimoideos. Yo no tenía ni idea pues que eran los crimoideos, pero sí sabía que era un grupo de los equinodermos. Y cuando hablamos de los equinodermos, son los que tienen espinas en la piel. Equinos es como equinodermos que tienen púas o espías como en el caso de las estrellas de mar. O sea que están más emparentados con las estrellas de mar y hablan de que estas especies se empezaron a desarrollar en todos los océanos
y que son más conocidos en ese momento como lirios de mar. Y otra de las especies que proliferó mucho y que fue la comida favorita de todos los peces de la época fue los amonitas. Los amonites eran más, o los amonitas son moluscos, se llaman cefalópodos porque tienen patas en la cabeza, céfalos, cabeza, podos, pies, o sea, pies en la cabeza. Son extintos, solamente el Nautilius, que es el único que sobrevive de esa época, pero hubo, en el capítulo anterior, en el 59 estuvimos viendo cómo había monitas gigantescas, más grandes que un ser humano. También tenemos que tener en cuenta que uno de los fenómenos que sucede repentinamente son las mutaciones. Las mutaciones son cambios en la secuencia del ADN del organismo y esto hace que se transmita de una generación a otra. Aquí tenemos varios ejemplos. La heterocromía de los gatos, cuando tienen diferente color, esa heterocromía se transmite especialmente en los gatos blancos a la siguiente generación o cuando aparecen animales bicéfalos, o sea, de dos cabezas o más, esas son mutaciones. O en el caso del gato manso, yo tuve la oportunidad de tener un gato manso que adoré, le llamaba lince porque las patas traseras son más largas y su mutación natural es que tienen una cola de una sola vértebra, o a veces ni siquiera tienen cola, solamente son completamente colimochos. Y esas son mutaciones que se producen bien sea por los rayos cósmicos, por los rayos ultravioleta o por la presencia de sustancias químicas. O en este momento ya se sabe que el tabaco también produce mutaciones. Entonces, ese tipo de alteraciones son las que los portadores de vida tienen planificados de alguna manera para que porque es que las mutaciones son un fenómeno muy importante cuando se trata de ir adaptando organismos a nuevos ambientes, porque organismo que no se adapta desaparece. Entonces, solamente aquellos que desarrollan mutaciones lo suficientemente extensibles a la siguiente generación, le transmites esa información a la siguiente generación y pueden sobrevivir. Nos hablan de que una época en que los dinosaurios se apoderaron de todos los océanos, y tenemos ejemplos, por ejemplo, como el ictiosaurio. Son grandes reptiles que evolucionaron a partir de un antepasado terrestre. Estos ictiosaurios diríamos que se devolvieron en el proceso de evolución, o sea, de ser terrestres, regresaron al océano y se volvieron en animales temibles, eran parecidos a los delfines, además eran vivíparos, se han encontrado fósiles en donde en el interior de estos ictiosaurios había un animalito ya prácticamente listo para salir. Y también nos habla de que los cocodrilos, o sea, los cocodrilos son un animal que lleva alrededor de unos 200 millones de años en el planeta y no ha variado en absoluto. Son exactamente iguales a los que convivieron con los dinosaurios y lograron sobrevivir a todas las catástrofes ambientales y a todos los cambios climáticos que hubo. Y por eso se habla de que a la medida que se fueron desarrollando mejores temperaturas mucho más cálidas, ellos se fueron adaptando y un dato ahí como anecdótico acerca de los cocodrilos y los caimanes es, por ejemplo, si la temperatura del ambiente cuando ellos hacen la nidada, cuando hacen la puesta de huevos, es superior a 31 grados, pues todos los huevos salen machos, pero si es inferior a los 31 grados, todos serán hembras. Eso afecta mucho la temperatura en estas especies. Otra especie que fue el terror de los océanos, que fue también un dinosaurio muy importante, fueron los mosasaurios. Mosasaurios hubo de todas las especies, perdón, de todos los tamaños y categorías. Estos son lo que llaman lagartos terrestres que regresaron al mar, o sea, se invirtió el proceso. Al igual que vimos ahora, el otro que parecía un delfín, este verdadero lagarto fue el terror de los océanos
en el periodo Cretácico, porque eran depredadores que duraron entre 70 a 70 millones de años más o menos, estuvieron reinando en todos los océanos. Entonces, los mosasaurios no le dieron posibilidad a los peces y su comida favorita eran los amonites, que ya vimos que eran los que tenían como una concha. Y los fósiles revelan que los antecesores de los reptiles voladores que tenemos en el momento, como las aves, o sea, hubo reptiles que es el capítulo que vamos a leer enseguida. Es un fósil que revela cómo fueron la transición entre el reptil para convertirse en aves. Si hay preguntas, veamos qué preguntas hay por el momento. Yo te pregunto una cosita pequeñita. De pronto tú sabes de algún estudio que le hayan hecho a este hermoso animal, cucaracha, que no le pasa nada. O sea, ¿qué lo compone? ¿De qué está compuesto? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo es que pueden pasar millones y millones de años y sigue siendo... Siendo resistentes. Sí, sí, Porque es que mira que el esqueleto de los insectos es por fuera. Ellos no tienen estructura fuerte en el interior. O sea, su exoesqueleto, por exo es por fuera, sí. que es del mismo material que tenemos en nuestras uñas, que es quitina. Ujú. Ese es el mismo material que tienen las cucarachas. Vea, Ese material es de muy alta adaptabilidad. Ellas tienen la tendencia de que en solo tres generaciones transmiten de la... Porque es que usted ha visto que los huevitos que ellas dejan, ahí hay alrededor de 100 cucarachitas más o menos. Y uno cree que es un solo huevo, no, eso es un montón de larvitas. Y esas larvitas, en la medida en que van siendo afectadas por un ecosistema, por ejemplo, están en un ambiente tóxico, como en el caso de las alcantarillas, donde se generan gases que pueden ser, para uno, si uno se mete en una alcantarilla de esas, puede morir intoxicado. Ellas no les pasa absolutamente nada porque en solo 3 generaciones de la mutación de sobrevivencia en esa alcantarilla, ya pueden vivir a sus anchas y se alimentan de cualquier sustancia e incluso llegan a comer cables de alta tensión. O sea, ellas comen lo que sea y se adaptan a lo que sea y por eso se dice que después de una guerra nuclear será el único animal que sobreviva, porque se adapta a la radiación también. Se han radiado cucarachas y se han radiado y siguen campantes como si nada. Mm. Jótica, tú sabes de todo, qué lujo. Gracias, qué bueno Tatiana, muy querida. tenerte, qué Pues, belleza. es que estoy en mi salsa porque es que como ingeniero ambiental a mí me tocó estudiar todo esto, entonces como volver a repasar todo lo de la universidad. Ay, qué lindo. Estamos felices contigo aquí como moderador y como maestro. Tú eres docente. Excelente. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿Alguien quiere compartir o alguien quiere leer? Creo que Aarón tenía como intención de leer ahora. Olga va a preguntar algo. Ok. Jotita, perdona, dime, fuera de que yo sé, los koalas, los chimpancés y algunos otros, tienen huella digital como los humanos, ¿no es cierto? Y algunos tigres o alguna cebra que dentro de sus rayitas sería como un distintivo. El resto no tenemos huella digital, los insectos no, tengo entendido, ¿no? En los últimos estudios que se han hecho acerca de la formación de las rayas y de las huellas digitales, esas las produce el cerebro. Hubo un accidente en el cual un trabajador en Alemania cayó de un andamio y dañó una parte de su cerebro y se le borraron todas las huellas y se le borraron las rayas. Pero cuando se recuperó, volvió nuevamente a tener sus rayas. Entonces, en el último trasplante que se hizo de doble mano, la persona heredó las manos de un muerto y obviamente que eran las huellas del muerto, pero a medida que el cerebro fue aceptando el implante,
le fueron cambiando las huellas y le fueron cambiando las rayas que tiene en la palma de la mano. Eso es algo increíble, es el cerebro el que forma eso. Por eso, en la medida en que el cerebro está más desarrollado, es que genera mayor cantidad. Es que la mano es donde más terminaciones nerviosas tiene. De hecho, la epidermis nuestra, la dermis en la palma de la mano es mucho más sensible porque en todas las demás extremidades. Entonces, lo único que tiene huella digital como tal es el humano. Los, 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 los chimpancés y los gorilas de montaña también se les ha observado huellas digitales que las utilizan es como sistema de aprehensión, como una ventosa. Por eso también ellos también se pueden diferenciar. Además que su cerebro es extremadamente grande, muy similar al nuestro, y por eso es que pueden formar huellas digitales. Muchas gracias. Qué maravilla. Bueno, nuevamente pregunto, ¿alguien quiere leer? Aarón, tú ahora me pareciste que tenías la intención. Sí, claro, está bien. Ok, entonces adelante con la etapa Cretácea. Oh, 3. La etapa Cretácea, el periodo de las plantas floríferas, la de las aves. 1. El gran periodo Cretáceo deriva su nombre del predominio en los mares de los prolíficos foraminíferos productores de creta o greda. Este periodo acerca durante al final del prolongado dominio de los reptiles y presencia la aparición en la tierra de plantas floríferas y fauna avícola. Estos también son los tiempos en que termina la deriva de los continentes hacia el oeste y sur, acompañado de formidables deformaciones de la corteza y erupciones de lava concomitantes y vastas, y de grandes actividades volcánicas. Cerca del final del periodo geológico precedente, gran parte de la tierra continental estaba elevada por encima del nivel del mar, aunque hasta este momento no había picos montañosos, pero a medida que continuaba la deriva terrestre continental, ésta se topó con el primer gran obstáculo en el fondo profundo del Océano Pacífico. Esta contención de las fuerzas geológicas dio ímpetu a la formación de la entera vasta cordillera septentrional y meridional, extendiéndose desde Alaska por México hasta el Cabo de Hornos. De este De este modo, este periodo se convierte en la etapa moderna de la formación de las montañas, de la historia geológica. Anteriormente a estos tiempos había pocos picos, tan solo lomas, elevadas de gran anchura. La cordillera de la costa del Pacífico iba elevándose, pero estaba situada a 1100 kilómetros al oeste de la costa de hoy en día. Las sierras comenzaban a formarse, siendo sus estratos de cuarzo que contienen oro fruto de las erupciones de lava de esta época. En la parte este de Norteamérica, la presión ejercida por el Atlántico también continuaba para ocasionar una elevación de la Tierra. Hace 100 millones de años, el continente norteamericano y una parte de Europa estaba bien elevado sobre el agua. La deformación de los continentes americanos continuó, resultando en la metamorfosis de los Andes de Sudamérica y en la gradual elevación de las planicies del oeste de Norteamérica. La mayor parte de México se hundió por debajo del mar y el Atlántico meridional invadió la costa oriental del sur de América, alcanzando con el tiempo la costa presente. Los océanos Atlánticos e Índico eran entonces más o menos como lo son hoy. Hace 95 millones de años, las masas terrestres de América y Europa fueron hundiéndose nuevamente. Los mares australes comenzaron la invasión de Norteamérica y paulatinamente se extendieron hacia el norte, hasta comunicarse con el Océano Ártico, lo cual constituyó la segunda gran sumersión del continente. Al retirarse este mar finalmente dejó el continente casi como está actualmente. Hasta antes de que comenzara esta gran sumersión, las tierras altas Apalaches del oeste se habían desgastado casi completamente, bajando hasta el nivel del mar. Las
policromas capas de la arcilla pura que hoy se utilizan para fabricar losa de barro se asentaron sobre las regiones costeras del Atlántico durante esta edad, teniendo las capas y un espesor medio de unos 600 metros. Grandes acciones volcánicas acontecieron al sur de los Andes y a lo largo de la presente cordillera costal de California. Las mayores deformaciones de la corteza en millones y millones de años se produjeron en México. Ocurrieron además grandes cambios en Europa, Rusia, Japón y en la parte austral de Sudamérica. El clima se hizo cada vez más diverso. Hace 90 millones de años, las angiospermas surgieron de estos primitivos mares cretáceos y poco tiempo después invadieron los continentes. Estas plantas terrestres aparecieron súbitamente junto con las higueras, las magnolias y los tulipameros. Poco tiempo después se prolongaron por Europa y por las planicies del oeste de Norteamérica las higueras, los árboles de pan y las palmeras. No apareció ningún animal terrestre nuevo. Hace 85 millones de años se cerró el estrecho de Bering, acorralando las aguas del Mar del Norte que se venían enfriando. Hasta entonces, la vida marina de las aguas del Atlántico, del Golfo y del Océano Pacífico habían diferido considerablemente debido a las variaciones de temperatura de estas dos extensiones de agua, lo cual para ese entonces se hizo uniforme. Los depósitos de marga de greda y arenisca verde le prestan el nombre a este periodo. Las sedimentarias de estos tiempos son abigarradas consistentemente en greda, perdón, esquisto, arenisca y pequeñas cantidades de caliza, junto con carbón inferior o lignito. En muchas regiones contiene petróleo. Estas capas tienen un espesor que se varía de 60 a 3.000 metros en algunos lugares del oeste de Norteamérica y en numerosas localidades europeas. Se pueden observar estos depósitos por los bordes orientales de las montañas rocosas en las estribaciones cuesta arriba. Por el mundo entero, estos estratos están impregnados de greda y estas capas semirrocosas porosas recogen agua en los afloramientos inclinados y la transportan hacia abajo para proporcionar la fuente de agua de gran parte de las presentes regiones áridas de la Tierra. Hace 80 millones de años, grandes perturbaciones en la corteza terrestre. El avance de la deriva continental hacia el oeste se iba paralizando y la inmensa energía del lento impulso de la masa continental que venía a la saga desmoronó la costa del Pacífico de Norteamérica, así como la de Sudamérica, e inició profundos cambios consiguientes a lo largo de las costas pacíficas de Asia. Esta elevación terrestre alrededor del Pacífico que culminó en las cordilleras presentes tiene una longitud de más de 40.000 kilómetros y levantamientos que acompañan su surgimiento fueron los mayores deformaciones de superficie que se habían producido desde que apareciera la vida en Urantia. Los flujos de lava, tanto por encima como por debajo de la Tierra, fueron cuantiosos y vastos. 75 millones de años atrás se produce el fin de la deriva continental. Desde Alaska hasta el Cabo de Hornos ya estaban completas las cadenas montañosas de la costa pacífica, aunque hasta este momento habían pocos picos. La fuerza propulsora contraria a la deriva continental que se había parado continuó elevando las planicies del oeste de Norteamérica, mientras que en el este los desgastados montes Apalaches de la región litoral oriental se proyectaban abruptamente hacia arriba, casi sin declive. Hace 70 millones de años acontecieron las deformaciones de la corteza relacionadas con la máxima elevación de las regiones de las montañas rocosas. Un gran cemento de rocas se solevantó 24 kilómetros en la superficie de la Columbia Británica. Aquí las rocas cámbricas fueron impulsadas por un plano oblicuo respecto de las capas cretáceas.
Por la vertiente oriental de las montañas rocosas cerca de la frontera de Canadá se dio otra espectacular alteración geológica. Aquí se pueden encontrar las capas de piedra formadas anteriormente a la vida, que se habían levantado por encima de los depósitos cretáceos, siendo estos en ese entonces los más recientes. Esta fue una edad de actividad volcánica en todo el ámbito global que dio origen a numerosos pequeños conos volcánicos aislados. En la región sumergida del Himalaya estallaron volcanes submarinos. La gran parte del resto de Asia, inclusive Siberia, aún estaba sumergida. Hace 65 millones de años se produjo una de las mayores erupciones de lava de todos los tiempos. Se pueden encontrar las capas de los depósitos de estas y de anteriores erupciones de lava por todas las Américas, África del Norte y del Sur, Australia y partes de Europa. Los animales terrestres habían cambiado muy poco, pero debido al mayor surgimiento continental, sobre todo en Norteamérica, se multiplicaron a un paso acelerado. La mayor parte de Europa estando sumergida. Norteamérica fue gran campo de evolución de los animales terrestres de estos tiempos. El clima seguía templado y uniforme. Las regiones árticas gozaban de condiciones meteorológicas muy parecidas a las del clima de hoy en Norteamérica central y meridional. La vida vegetal estaba evolucionando intensamente. Entre las plantas terrestres predominaban las angiospermas y aparecieron por primera vez muchos árboles de los tiempos presentes, incluyendo hayas, abedules, robles, nogales, sicómoros, arces, palmeras modernas. Abundan las frutas, hierbas y cereales. Estas hierbas y árboles semilláferos fueron para el mundo vegetal lo que los antepasados del hombre fueron para el mundo animal. Su importancia evolutiva tan solo fue superada por la aparición del hombre mismo. Súbitamente y sin gradación previa, la gran familia de plantas floríferas se transformó por mutación. Esta flora nueva se diseminó por el mundo entero. Hace 60 millones de años, aunque los reptiles terrestres estaban en decadencia, los dinosaurios continuaron en calidad de monarcas de la Tierra, tomando ahora la delantera los tipos más ágiles y activos de dinosaurios carnívoros, de la variedad saltadora similar a los canguros. Pero en algún momento anterior aparecieron nuevos tipos de dinosaurios herbívoros, cuyo rápido aumento se debió a la aparición de las plantas terrestres de la familia herbácea. Uno de estos dinosaurios herbívoros nuevos era un verdadero cuadrúpedo, con dos cuernos y un crecimiento en forma de capa en los hombros. Apareció un tipo terrestre de tortuga de 6 metros de ancho, además de un cocodrilo moderno y auténticas serpientes del tipo moderno. También se dieron grandes cambios entre los peces y otras formas marinas. Las primeras aves zancudas y nadadoras de las edades anteriores no prosperaron en el aire, tampoco lo hicieron los dinosaurios voladores. Estas fueron especies de corta existencia que se extinguieron al poco tiempo. Sufrieron el mismo destino de aniquilación de los dinosaurios que ya que tenían muy poca sustancia cerebral en proporción con su tamaño corporal. Esta segunda tentativa de reproducir animales que pudieran navegar en los aires fracasó, al igual que el infructuoso intento de producir mamíferos durante esta edad y la precedente. Hace 55 millones de años, lo que marcó la marcha evolutiva fue la súbita aparición de la primera especie auténtica de ave, una pequeña criatura parecida a la paloma, que fue la predecesora de toda la fauna avícola. Este fue el tercer tipo de criatura voladora que apareció sobre la Tierra y surgió directamente del grupo de los reptiles, no del de los dinosaurios voladores que eran coetáneos ni del de los anteriores tipos de aves terrestres dentadas. Así pues, esta llega a conocerse como la edad de las aves, así como la edad de la decadencia de los reptiles. ¿Listo? Mm, En este capítulo que acabas de leer, estábamos hablando Aarón, justamente. mil gracias. Gracias, Josecito, Luis. adelante. Mucho gusto.
Estamos hablando de que en la revista National Geographic nos hablaban de que un fósil revelaba justamente de los reptiles voladores y de estos dinosaurios que fue hallado en Brasil. Era como el más precedente de todos. Inclusive hay una especie, es una especie que se ha encontrado en la zona de Rioja en Argentina. Ya han habido varios hallazgos de este mismo lagarto volador, por así decirlo, y que corresponde a lo que la ciencia llama como el período Jurásico. En ese período Jurásico es cuando, eh, a ver si pasa la diapositiva. Durante más o menos unos 56 millones de años fue cuando en esa separación que nos habla Urantia de los supercontinentes, ¿se acuerda que existía un supercontinente llamado Pangea y luego se fue dividiendo en Gondwana y ahí aparecieron la formación de lo que se llamó posteriormente el Océano Atlántico y apareció toda esa zona importantísima formando lo que es ahora el cinturón de fuego de la cantidad de volcanes submarinos que hay. En ese periodo, el clima mejoró mucho y las temperaturas fueron abundantes y por eso fue que también fue un estallido de plantas como los helechos y plantas como las que conocemos ahora en tiempos modernos. Entonces, en esta evolución se intentó una primera aparición de mamíferos, pero no proliferaron porque todavía había mucho um, dinosaurio. Pero aparecieron algo maravilloso que fue la aparición de las plantas con flor. Ya sé que hablamos un poquito de eso. Es importante hablar de estos lagartos alados, estos pterosaurios, que fueron los primeros vertebrados que conquistaron los aires. Se ha encontrado en la zona de Argentina uno de los pterosaurios más gigantes habidos y por haber, llamado, por ejemplo, el Quetzalcoatlus notropis. Este animal era un verdadero gigante en toda la extensión de la palabra. Hasta ahora no ha existido un animal más grande que pueda volar de semejantes dimensiones. Esta especie, se han encontrado poquitos especímenes, pero fue en Argentina donde se pudo encontrar el mejor conservado. Estos dinosaurios, como dice el libro Urantia, tenían ya sus tiempos eh, para ser finalizados porque su cerebro era tan pequeño y se ha visto evidencias fósiles de cómo son animales extremadamente grandes. Por ejemplo, el estegosaurio tenía el dinosaurio que medía alrededor de unos 9 metros de largo, pero tenía el cerebro tan pequeñito como una nuez para controlar semejante masa de cuerpo. Entonces, eso fue una de las grandes desventajas a nivel evolutivo, porque al no tener un cerebro que le permita adaptarse a los diferentes ecosistemas, pues obviamente eh, especie que no se adapta desaparece. Otra cosa que nos hace mucho énfasis este capítulo que acabamos de leer es acerca de la cantidad de gimnospermas. Estas plantas deben su nombre a que son desnudas. De gimnos es desnudo, esperma significa semilla, o sea, semilla desnuda. Quiere decir que no están protegidas por un fruto. Nosotros conocemos, por ejemplo, un mango que está protegido por la carne y adentro está la semilla, ¿no? En este caso, las semillas están completamente desnudas, no hay una carne que las proteja. Son plantas vasculares que tienen como característica que conducen los fluidos a través, como si fueran venas, a través de toda la planta, y eso es un desarrollo muy importante en las plantas porque son plantas vasculares eh, que se van generando en lo que ahora conocemos como plantas superiores. Por ejemplo, en 1937 hubo un científico, un paleobotánico, o sea, paleobotánico significa que es capaz de estudiar las plantas antiguas y encontró una especie que eh,
Aquí, por ejemplo, tenemos las angiospermas, que es la que todos conocemos, son las angios, que son las que tienen pues flores y que tienen una semilla protegida eh, eh, con tejidos vasculares, pero resulta que ese proceso de los tejidos vasculares se lo debemos a la coccinia. Esta coccinia fue la primera planta que fue capaz de desarrollar sistemas vasculares como los que conocemos ahora, o sea, que tuvieran un sistema que pudieran transmitir la savia como si fuera por pequeños túbulos. Y mire que no, es escasamente tendrá 10 centímetros, pero ella fue la precursora que hicieron los portadores de vida para que a partir de ella, esa adaptación a nuevos ecosistemas, tuviéramos la capacidad de tener árboles tan gigantescos como las secoyas, que llegan a tener hasta 100 metros de altura. Eso es una cosa impresionante. Pero se debe justamente a que son capaces de manejar la savia por esos tóbulos o pequeños túbulos que esta coccinia fue la precursora de eso. O sea que estos rizomas, estos tallos, es otra cosa que es importante, que fueron formando raíces capaces de sostener la planta hasta esa altura. Entonces, en esta época fue un salto evolutivo muy importante que súbitamente, como dice Urantia, aparecieron las plantas pasaron de ser gimnospermas a ser semillas, plantas que tuvieran una semilla protegida, las angiospermas, y las angiospermas desarrollaron sistemas vasculares. Entonces, esta época, que fue fue una edad muy floreciente, en cambios del planeta cambió muchísimo porque hubo cadenas montañosas que subieron y otras descendieron, y eso hizo que las adaptaciones fueran mucho más rápidas, que las adaptaciones de las plantas y de los animales fueran en periodos mucho más cortos, porque en los periodos anteriores habían sido periodos muy largos, muy largos. Yo creo que ya vamos a empezar a hablar de la parte 3 que es el periodo de las aves. Creo que ya la leímos o no la leímos, No, Angelita. no, no, Oh, bueno, entonces no. enseguida vamos Es a que hablar de ella. fíjate que apenas vamos en reptiles e insectos. Sí, bueno, estamos Ok. bien. No puedo ¿Quién ver más quiere que leer el último punto 4? sí. ¿Quién lo quiere leer? Ok. Yo, Angelita. Adelante, Esther, mi niña linda, adelante. Hola. Dice, el fin del periodo de la greda. Se aproxima a su fin el gran periodo cetáceo y su terminación marca el final de las grandes invasiones marinas de los continentes, especialmente en Norteamérica, donde se había producido precisamente 24 grandes inundaciones. Aunque hubo sumersiones menores subsiguientes, ninguna de estas se puede equiparar con las vastas y prolongadas invasiones marinas de esta edad y otras anteriores. Estos periodos alternos de dominio del mar y de la tierra ocurrieron en ciclos de 1 millón de años cada uno. Viene dándose un secular ritmo relacionado con este ascenso y descenso del fondo del océano y de los niveles de la tierra continental. Estos mismos movimientos rítmicos de la corteza continuarán desde este momento en adelante a través de la historia de la Tierra, pero con menos frecuencia y en menor grado. Este periodo también presencia el fin de la deriva continental y la formulación de las montañas modernas de Urantia, pero la presión ejercida por las masas continentales y el impulso frustrado de su secular deriva no son los únicos factores que influyen en la formación de las montañas. El factor principal y subyacente que determina el emplazamiento de una cordillera es la existencia previa de tierras bajas o depresión que se han rellenado con los depósitos comparativamente más ligeros ocasionados por la erosión de la tierra y por el desplazamiento de los mares durante las edades precedentes. Estas áreas de tierras más ligeras tienen a veces un espesor de 4.500 a 6.000 metros. Por lo tanto, cuando la corteza está sujeta a una presión, sea cual fuere su origen,
Estas áreas más ligeras son las primeras en desmoronarse, plegarse y solevantarse para compensar las fuerzas y presiones contendientes y contrapuestas que actúan sobre la corteza de la Tierra o por debajo de ella. En algunas ocasiones, estos solevantamientos de tierra ocurren sin plegamiento. Mas, con respecto al surgimiento de las montañas rocosas, se produjeron grandes plegamientos y ladeos acoplados con colosales solevantamientos de las distintas capas, tanto por debajo como por encima de la superficie. Las montañas más antiguas del mundo están ubicadas en Asia, Groenlandia y Europa septentrional, entre los más antiguos sistemas que van de este a oeste. Las montañas de edad mediana están en el grupo que circunda el Pacífico y en el segundo sistema de este o oeste de Europa, que se originó alrededor de esta época. Este gigantesco solevantamiento viene a medir 16.000 kilómetros de largo, extendiéndose desde Europa hasta las elevaciones terrestres de las Antillas. Las montañas más jóvenes se hallan en el sistema de las montañas rocosas, donde durante mucho tiempo solo surgieron elevaciones de tierra que fueron cubiertas sucesivamente por el mar, bien que algunas de las tierras superiores quedaron como islas. Posteriormente a la formación de las montañas de edad mediana, se elevó una tierra verdaderamente montañosa que posteriormente quedaría tallada en las montañas rocosas de hoy día por la artesanía combinada de los elementos de la naturaleza. La región actual de las montañas rocosas de Norteamérica no es la elevación original de la Tierra. Hace mucho tiempo, la erosión arrasó con aquella elevación y luego la volvió a elevar. Hoy día, la cordillera delantera es todo lo que queda de los restos de la cordillera original que se volvió a elevar. Los picos, piques y longs son destacados ejemplares de esta actividad de las montañas, habiendo sobrevivido a 2 o más generaciones de ella. Estos 2 picos mantuvieron la cabeza por encima del agua durante varias inundaciones precedentes. Biológica y geológicamente, esta fue una edad pletórica y activa, tanto sobre la tierra como debajo del agua. Proliferaron los erizos de mar, en cambio los corales y crinoideos disminuyeron. Los amonites de preponderante influencia durante la edad anterior también menguaron en forma acelerada. Sobre la tierra los pinos y otros árboles modernos, inclusive las gigantescas secoyas, reemplazaron en gran parte a los bosques de lecho. Hacia fines de este periodo, aunque el mamífero placentario no ha evolucionado todavía, está plenamente preparado el escenario biológico para la aparición de una edad posterior de los primeros antepasados de los futuros tipos mamíferos. Así termina una larga era de evolución mundial que va desde la primera aparición de la vida terrestre hasta los tiempos más recientes de los antepasados inmediatos de la especie humana y sus ramas colaterales. Esta, la edad Cretácea, engloba 50 millones de años y lleva a su término la era premamífera de la vida terrestre, que abarca un periodo de 100 millones de años y que se conoce como la Mesozoica, presentado por un portador de vida de Nevadón asignado a Satania, presentemente trabajando en Urantia. Es decir, el día que se entregó la revelación estaba en Urantia todavía, ese portador de vida. Gracias, ¿Cierto? Esther. ¿Cierto? Entonces pasamos de la época en que las aves empiezan a descender la época de los reptiles para dar paso a las aves y para las plantas que ya tienen flor como las que conocemos. También es el fin de la época en la cual la deriva continental se detiene. La deriva continental habla de que pasamos de un eh, solo continente llamado la Pangea y se fue fragmentando y este proceso de deriva continental es el que se detiene. Hay que tener en cuenta que esta teoría fue propuesta en 1912
por Alfred Wegener y nunca fue aceptada por la comunidad científica. Solo hasta 1960 se aceptó esta teoría y hay que ver que Urantia fue escrita durante antes de que se aceptara esta teoría científica, o sea que de todas maneras Urantia se adelantó a la aceptación por parte de la ciencia de esta teoría científica. Mire que solo hasta el 60 se vino a aceptar. Urantia se escribió en el 30 y algo, ¿cierto? Y el 45 se publicó después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mire que se adelantó mucho en su época, a pesar de que se había propuesto. Otra cosa para finalizar ahí, es importante destacar que esta edad de la greda, pues que es la Cretácea, que engloba alrededor de los 50 millones de años, eh, según Urantia, pero según la ciencia fue un poco más, o sea, 79 millones de años. Entonces, pero porque toda la edad mesozoica engloba en total 100 millones de años. Pero, y según la ciencia, son 186. Entonces, mire que hay una digamos, incongruencia entre lo que plantea Urantia y lo que plantea la ciencia. La ciencia le da mucho más tiempo que el que plantea Urantia. Hay que también destacar que el Roraima, que es una de las más hermosas y antiguas elevaciones que hay entre las estribaciones de Guyana, Venezuela y Brasil. Es uno de los montes más antiguos, fruto de la época en que el planeta se estabilizó. Entonces, estas son consideradas las montañas más antiguas. Aquí está el Salto del Ángel, que es la cascada más alta del planeta, tiene alrededor de casi 1 kilómetro. Incluso Arthur Conan Doyle en 1912 escribió una novela inspirada justamente en la teórica fauna y flora de Roraima. Así que, fruto del periodo de la greda es que queda esta montaña tan gigantesca y nos recuerda todo lo que fue. Es muy poco explorada, se han hecho muy pocas exploraciones acerca de la flora y la fauna que hay en la parte de Roraima. Sería muy interesante conocer todo lo que pasa allí. Imagínense que mide alrededor de 31 kilómetros de extensión y está a 2.810 metros de altura. Es una impresionante. Eso es lo que queda de esa época del periodo de la greda. Yo creo que ya nos quedaría para la semana que entra o para los 15 días el otro documento. No, ya se acabó, ya terminamos el 60, ya pasamos para el 61 en la 31. próxima. Antes de darle la mano aquí, la palabra de Dilberto, saludamos a nuestro Marcelino Ramírez que estuvo de gira por muchos sitios llevando este mensaje de la quinta revelación. Y bueno, nos mandó unas fotos que yo las compartí en varios grupos. Bienvenido, Marcelino, qué rico que nos acompañe. Ay, don Jorge El, también. Don Jorge está por ahí. don Jorge, don Jorge. Linares. Ah, don Jorge Linares, Buenas tampoco le noches, había dado la muchas, bienvenida, no lo habíamos saludado. muchas Bienvenido. gracias. Buenas noches, muchas gracias por su invitación. Gracias, un honor tenerlo aquí, de verdad. Bueno, vamos con Edilberto. Cuéntanos, Edilberto. Bueno, Jota, para que me quede claro y no me vaya a la cama pensando lo que no debe ser, mi pregunta es muy sencilla. Entonces, estos dinosaurios voladores no se pueden tener como en la clase de aves, porque ahí estábamos leyendo que el animalito parecía como una paloma, el primer ave pues que nos muestran. Entonces este animal grande no se puede considerar ave. Ok, porque era más emparentado con los dinosaurios. En cambio, eh, según Urantia, estos fueron varios ensayos, se hicieron varios ensayos para que hubiera animales voladores y el primer ensayo fue el de estos dinosaurios voladores. El que verdaderamente dio resultado fue el de estos reptiles que entre ellos se parecía más a una pequeña paloma. Por eso la ciencia no habla mucho de eso, habla más de los dinosaurios, porque es que los fósiles
que encontramos ahora son de la época de los reptiles, no de los de estos bichos tan grandes que hubo. En la Argentina fue donde más encontraron bichos tan grandes como estos. Mira, ¿qué pasó acá? Ok. Entonces, sí. Entonces, para que no se vaya a la cama, hubo muchos experimentos, eh, intentos de que hubiese, por ejemplo, mamíferos. Y los mamíferos no proliferaron en esa época de de los dinosaurios. Pero fue cuando ya desaparecieron los dinosaurios donde los mamíferos verdaderamente proliferaron. Y lo mismo sucedió con estas aves voladoras. Intentaron, de hecho, hubo gigantescos voladores, pero también desaparecieron. Fue posteriormente la aparición de nuevas especies. Por eso es que tan importante hablaba y hacía énfasis en las mutaciones. Las mutaciones son las que verdaderamente facilitan que una especie se adapte a un ecosistema o no. Entonces, entonces llamemos los animales voladores, más no aves voladoras. Es correcto. Hay fósiles que hablan de eso, que tenían plumas y tenían los huesos completamente porosos y llenos de aire, porque eso validaba que tenían menos peso. Esa es una característica ya muy propia de las aves, que las aves, los huesos son completamente llenos de sacos de aire. Perfecto. Marcelino, Marcelino. cuéntanos. Gracias, Angelita, y gracias a todos por su presencia. Un gran abrazo, me alegra mucho verle de nuevo. Me costó mucho entrar, Angelita, porque me confundí con el ID que se mandó por el video. Entonces yo pensé que se había cambiado y bueno, no me lo aceptó y bueno, me costó, pero al fin coloqué el anterior y logré entrar. Hermanito, muy interesante todo esto. De verdad que no es sencillo para uno en vista de que la profesión no es exactamente la que se identifica con lo que uno ha hecho. Y por supuesto, tú tienes muy buen conocimiento de todo esto y además tus láminas son sumamente favorables para tener una claridad mayor. Así que felicitaciones, estimado José, porque esto es muy favorable. Por supuesto, esos intentos de las aves, pues se producen por esas manipulaciones que se podían seguir haciendo dentro de la permisología que tenían los portadores de vida, y especialmente, como comenta nuestro hermano J, tiene que ver con las mutaciones, los cambios repentinos. Esos cambios repentinos dan esas posibilidades nuevas que la evolución con un periodo sumamente largo cuesta. Entonces, esa es una de las cosas que se maneja con incluso las mismas razas de color de la humanidad. Se hizo a través de una gran mutación que fue la raza Sankey, ¿no? Entonces, por eso ellos tienen ese permiso de ir manipulando la especie a través del proceso evolutivo lento y del proceso rápido, que es esos cambios repentinos que vienen a dar esos datos para que surja la verdadera ave, que es la que conocemos hoy día. Y antes, por supuesto, tenía que ver con esos animales voladores, pero más pesados, incluso con situaciones diferentes a nivel anatómica, ¿no? Entonces muy interesante, hermanito, esto es largo, yo pienso que tu trabajo es metódico allí, tienes que empezar a analizar cada aspecto para ir colocando las láminas, y bueno, hermanito, muy favorable, es un tema que si no fuera por esas láminas, no fuera tan fácil de mantenerse acá, pero las láminas y tu explicación hacen que sea mucho menos liviano el tema y mucho más estimulante para la comprensión. Así es que bueno, felicitaciones, estimado José Iván. Mil gracias. Habló el pelirrojo. Una mutación genética. Una mutación genética. Olga, adelante y es la única pregunta que vamos a admitir porque ya es tiempo de cerrar la sala. Cuéntanos, Olga.
Jotita, mira, se me confundió un poco. Ay, espérate, voy a prender la cámara. Se me confundió un poco. Los dinosaurios eran herbívoros, ¿no es cierto? Ellos estaban ¿en qué periodo más o menos? Porque las plantas entonces no les habían puesto plantitas a ellos para que comieran. ¿sí? Pero ¿cómo? Los ¿Cuándo, dinosaurios, sí? los ¿Cuándo nacen las dinosaurios, plantitas? los dinosaurios eran carnívoros y también eran herbívoros. Había Ya, predadores y presas. ya, Los herbívoros se alimentaban básicamente de helechos y las gimnospermas, ¿no? De aquellas que parecen como los pinos, como y como las araucarias que tienen unas piñas en vez de tener frutas, de ahí se alimentaban ellos. Pero a medida que fueron desapareciendo los dinosaurios, coincidencialmente también aparecieron las plantas con flor y con frutos. Entonces, la evolución no solamente fue a nivel animal, sino también a nivel de la flora, de las plantas, y entre ellas la posibilidad de desarrollar sistemas vasculares, porque la mayoría no tenían esos sistemas vasculares. Entonces, eso fue una adaptación que los portadores de vida fueron realizando para que poder sostener todo este tipo de fauna, porque ¿de dónde se sostiene todo este montón de vacas gigantes con cuernos? Justamente de los helechos. Y enseguida había depredadores como el T-Rex, que era capaz de atacarlos, o como los velociraptores, que atacaban a todas las especies herbívoras. igual más vale que se hayan extinguido porque haberse encontrado un dinosaurio mejor que jueguen los niños con los juguetes de los dinosaurios como Sí, sí, monstruos. Sí, eran bichos bastante muchas gracias. terroríficos. Sí, Por eso se A llaman ti. la palabra animales terroríficos. Eso es como lo que significa eso. Ok, perfecto. Lucy, vamos entonces ya a cerrar la sala. Mil gracias a todos los asistentes. Jotica, mil gracias. Aquí te dice intensa María Gutiérrez, muy amable. La verdad es que estamos muy agradecidos y nos despedimos hasta dentro de 8 días. Ya les dije, Ginny, diciendo para qué le ha servido el libro de Durantia. Es como una saga que estamos empezando. Ya hizo la primera la doctora Carolina Niño hace 8 días y la segunda vamos con Ginny en 8 días y váyase alistando don Marcelino también. ¿Para qué le ha servido el libro de Durantia? Adelante, mi Lucy. Chao, bendiciones.